Ya chicos, muy buenas tardes, siendo ya las 8 en punto del día de hoy, viernes 21 de octubre del presente año 2022. Vamos a dar inicio a la ayudantía número 4 de Física Mecánica 2, ¿ya? Esta es la última ayudantía que es para la prueba 1, así que vamos a ver algunos ejercicios que tienen cierta dificultad asociado con la guía, un ejercicio de la guía, otros ejercicios del libro del curso y básicamente eso. Pero la realidad es que de la complejidad que podría tener la prueba, lo más complejo que podría parecer son como los ejercicios que vimos la semana pasada, ¿ya? La semana pasada vimos ejercicios y la dificultad de la prueba es más o menos asociado a la sesión de la semana pasada, ¿ya? Como para hacerse una idea. Así que los objetivos del día de hoy van a ser los mismos de siempre. Vamos a desarrollar diferentes ejercicios de todo lo que vimos en la unidad uno, con el fin de poder abarcar obviamente los tópicos que se van a evaluar. Vamos a desarrollar explicaciones, metodologías para ir en cada caso viendo los ejercicios y vamos a ir viendo qué dudas van surgiendo. Así que estos van a ser los objetivos de la sesión. A recordar lo de siempre, en realidad, cómo llegar a una expresión del momento de inercia en términos de una distribución de masa. Y aquí obviamente tenemos la tabla que reúne los tres tipos de distribuciones. En realidad esto es como para los ejercicios de momento de inercia. Obviamente después ya se mezclaron conceptos de torque y todo lo demás, pero es como para ir recordando. Y lo mismo como el consejo para poder ir resolviendo los ejercicios, ¿ya? Esto es relacionado en realidad con cualquier asignatura aplicada donde haya que resolver algún problema, pero no está de más decirlo, leer bien el enunciado, subrayar todo lo que se da para poder ver qué es lo que estaría faltando, qué es lo que habría que calcular, dibujar si no existe un esquema, en algunos casos sí existe, capturar los datos de la lectura que se haga del enunciado, saber bien qué es lo que tenemos, ayuda a saber qué es lo que nos falta para poder utilizar ecuaciones y obtener un resultado y dar respuesta. Así que esta metodología siempre hay que seguirla, es decir, anotar los datos, hacer los dibujos, los diagramas de cuerpo libre, para poder ver bien cuáles ecuaciones necesitamos, ¿ya? Los primeros dos ejercicios son bastante simples, simplemente para poder ir viendo este tema del torque o del momento de torsión, ¿ya? Así que vamos a ir directamente al ejercicio número uno. Nos preguntan o nos piden encontrar el momento de torsión neto sobre la rueda de la figura por alrededor de un eje que pasa por el punto O, ¿ok? Entonces esta es una rueda, lo que queremos saber es cuál es su momento de torsión. Y en esta rueda hay tres fuerzas. Si nosotros lo ponemos en contexto, la rueda en un vehículo se va movilizando o permite que el vehículo se mueva. Entonces, a medida que la rueda se va movilizando, va tocando secciones del suelo y se van generando ciertas fuerzas. Y aquí hay tres fuerzas que están actuando sobre esta rueda. Una fuerza de 10 newton, otra fuerza de 9 newton y otra fuerza de 12 newton, donde aquí hay un ángulo de inclinación de 30 grados. Y obviamente la característica de una rueda es que tiene una llanta y tiene un neumático, por tanto nosotros tenemos dos circunferencias en la figura, ¿ya? Y el eje de giro, por así decirlo, en realidad la rueda gira alrededor del punto O, de un eje que pasa por este punto O. Entonces aquí nosotros tenemos dos radios, por así decirlo. Un radio interno que se asocia con el centro de la rueda y un radio externo que incluye desde el centro hacia todo el radio de la rueda, por así decirlo. Y nos dan el valor de A, que es de 10 centímetros, y el valor de B, que es 25 centímetros, ¿ya? Entonces nos piden encontrar el momento de torsión neto. Eso quiere decir el total de torsión o considerando la totalidad de las fuerzas, ¿ya? Eso es lo que quiere decir torsión neto. Así que si nosotros analizamos las fuerzas, el sentido del movimiento de las fuerzas, por ejemplo, de la de 10 newton, la fuerza apunta hacia acá, tal como se aprecia aquí en el dibujo. La de 9 newton apunta hacia acá y la de 12 newton apunta hacia acá. Entonces, el mismo esquema con las fuerzas, en realidad,
dibujamos cuál es la orientación que va teniendo el movimiento, ya que son estas flechas curvadas que pasan por sobre la circunferencia, estas flechas negras, ¿ya? Eso se llama la etapa de análisis del sentido de las fuerzas, ¿ya? Hacia dónde apuntan, por así decirlo. Porque si bien tenemos el dibujo esquemático de las fuerzas, en realidad las fuerzas apuntan hacia el, el movimiento o el giro que posee la rueda. Por eso es que dibujamos el sentido a través del contorno de la rueda. Y nosotros sabemos que el torque no es más que considerar la multiplicación de la fuerza que estamos considerando por la distancia de esa fuerza al eje, ¿ya? Al eje de giro. Entonces, como en el enunciado nos pedían lo que vendría a ser la fuerza, perdón, el torque neto, tendríamos que considerar para todas las fuerzas y después, o sea, para todas las fuerzas de manera individual y después simplemente sumarlo. Así que sería fuerza por distancia. Para la primera fuerza de 10 newton, tendríamos que ver cuál es la distancia que hay hasta el centro O, ¿ya? Así que multiplicamos la fuerza de 10 newton por la distancia. En este caso, eh, si nos damos cuenta, la distancia desde O hacia el contorno de la rueda es B, y B nos dicen que es de 25 centímetros. Y 25 centímetros es lo mismo que decir 0,25 metros. Y lo colocamos con signo negativo porque va contrario a las manecillas del reloj, o sea, va hacia acá, ¿ya? De este punto de vista, la única fuerza que iría positivo sería la de 12 newton, porque si consideramos que para acá es negativo, entonces obviamente para este otro lado va a ser positivo, ¿ya? Entonces ahí la única fuerza positiva va a ser la del 12 newton. Luego hacemos lo mismo con la fuerza de 9 newton, es decir, la que tenemos acá. Es de 9 newton, también apunta en el mismo sentido y la distancia sigue siendo la misma. De O hasta el final o hasta el comienzo de la rueda es la misma distancia que acá, B. Por eso también la multiplicamos por los 25 centímetros o los 0,25 metros para que sea dimensionalmente correcto. Así que ahí nos dan el primer torque negativo de menos 2,50 newton por metro, multiplicado por metro, digamos, y el otro menos 2,25. Y el último torque, bueno, aquí en realidad debería decir torque 3, es la fuerza de los 12 newton y multiplicada por la distancia que hay hacia el centro de giro. En este caso, el centro de giro hacia el origen de la fuerza es la distancia A, y el enunciado nos da la distancia A, que es de 10 centímetros. Así que ahí multiplicamos el 0,1 metro, que es lo mismo que 10 centímetros, por los 12 newton, ¿ya? Y aquí simplemente, como nos hablan de un torque neto, igual que cuando hablamos de fuerza neta, el torque neto vendría a ser sumar todos los torques. Es decir, todos tienen las mismas unidades, así que los podemos sumar. Nos quedaría simplemente el menos 2,50 newton por metro, más el menos 2,25 newton por metro, más el 1,2 newton por metro. Y eso nos va a dar un torque neto de menos 3,55 newton por metro. Y ahí eso es como lo que nos pedía el enunciado. Decía saber cuál es el momento de torsión neto de este sistema de la rueda, digamos, considerando estas tres fuerzas. Es un ejercicio bastante sencillo porque cuando no hablan de neto, simplemente vemos que hay tres fuerzas, entonces inmediatamente cada una de esas fuerzas tiene un torque y luego se suman. Nos daban las distancias a los ejes, nos daban todo. Así que este es un ejercicio bien elemental, ¿ya? Luego tenemos un segundo ejercicio también de una rueda. Nos dicen que las llantas de un auto de 1500 kilogramos miden 0,6 metros de diámetro y los coeficientes de fricción con la superficie del camino son de mu sub s de 0,8 y mu sub k de 0,6, ¿ya? Es decir, estamos estudiando un vehículo. Evidentemente un vehículo tiene cuatro ruedas y cada una de esas ruedas, en este caso la llanta, tiene un diámetro de 0,6, es decir, el diámetro pasa por la mitad, y si el radio pasa por la mitad hacia el centro, consideramos que el diámetro es dos veces el radio, ¿ya? Y nos dan el coeficiente de roce cinético y estático. El cinético
siempre va a ser menor que el estático. El estático, que es mu sub s, indica la fricción que se produce cuando hay que comenzar a movilizar el cuerpo, y el cinético, recordándolo del semestre pasado, es cuando ya se encuentra en movimiento, y por eso siempre va a ser mayor cuando está en reposo, porque va a costar más movilizarlo, ¿ya? Y nos dicen que si se supone que el peso está em, uniformemente distribuido sobre las cuatro ruedas, es decir, no hay ninguna rueda que tenga más peso que otra respecto del peso del vehículo, es decir, se equilibra entre las cuatro ruedas, nos piden calcular el máximo momento de torsión que puede ser ejercido por el motor sobre una rueda sin hacerla girar, ¿ya? Es decir, cuál es el máximo torque que produce que produce el motor, suponiendo un límite en el cual, si se supera ese límite, evidentemente la rueda va a girar, por así decirlo. Entonces, a partir de esta situación tenemos que estudiar cuál vendría a ser un factor de seguridad, un límite asociado con el momento de torsión, ¿ya? Desde el semestre pasado nosotros sabemos que la fuerza máxima, de fricción máxima de cualquier cuerpo en términos físicos, viene dada por el producto del coeficiente de roce estático por la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que es contraria por así decirlo, al peso, y apunta hacia arriba, ¿ya? Y cuando el cuerpo está en reposo, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de un cuerpo en reposo, hacia arriba está la fuerza normal, ¿cierto? Y hacia abajo está el peso. Y como está en reposo, en términos verticales, la normal va a ser igual al peso. Y el peso sabemos que es masa por gravedad, así que nos quedaría lo que era mu por fuerza normal, va a ser mu por la masa y por la gravedad, ¿ya? Así que el coeficiente de roce estático, el enunciado lo da, que es de 0,8. Tenemos la masa, en este caso aquí está la primera pillería, nos dan la masa total del vehículo, que es de 1500 kilogramos, pero a nosotros nos dicen, después del primer punto aparte, que si se supone que el peso está uniformemente distribuido sobre las cuatro ruedas, entonces, como son cuatro ruedas, el peso del vehículo está distribuido igual, así que si el vehículo pesa, digamos, o tiene una masa de 1500 kilogramos y son cuatro ruedas, entonces el 1500 lo tenemos que dividir por 4, ¿ya? Y 1500 dividido por 4 da 375. Y al considerar el 375 estamos hablando de una única rueda. De todas las ruedas consideramos una, ¿ya? Porque todas tienen el mismo factor de peso, es decir, todas están sujetas al mismo peso, ¿ya? Se equilibra. Y esa fuerza de roce máxima nos da 2940 newton, es decir, la máxima fuerza que se va a aplicar sobre una llanta, ¿ya? A su vez recurrimos a la definición del torque, que como ya hemos visto y vimos en el ejercicio anterior, torque es igual a la fuerza que se está produciendo por la distancia que existe desde esa fuerza, del punto de aplicación de esa fuerza, hasta donde está el punto de giro, ¿ya? Por donde pasa el eje. Así que tenemos la ventaja de que si la fuerza se aplica evidentemente en el suelo, porque la llanta toca el suelo y se moviliza, la fuerza está hacia acá, ¿cierto? Y el punto de giro está en el centro. Entonces aquí simplemente consideramos esa línea recta como la distancia que hay que considerar en el cálculo del torque. Entonces ahí nos dicen que el diámetro es de 0,6 metros. Entonces el diámetro sabemos que es dos veces el radio. Así que si el diámetro es 0,6, el radio va a ser 0,3, ¿ya? Porque simplemente dividirlo por 2. Entonces, ahí vamos a multiplicar la fuerza simplemente por em, el radio, que vendría a ser la distancia entre donde se aplica la fuerza, ¿cierto? Que es acá, y el punto de giro que está en el centro, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad? Que consideramos la fuerza de roce máxima como la fuerza que se está produciendo en el sistema. Es decir, esa fuerza de roce máxima que acabamos de calcular de 2940 newton, considerando el mu estático, porque aún no comienza el movimiento, digamos, la consideramos como la fuerza que produce el torque, ¿ya? Obviamente si hay más fuerzas, cada una de esas fuerzas en un sistema va a producir torque, pero aquí nos hablan de una única fuerza de roce. Entonces, evidentemente, siguiendo la metodología que dijimos al comienzo, nos pedían
calcular el máximo momento de torsión que puede ser ejercido por el motor sobre una rueda sin hacerla girar. Por eso es que el primer dato distractor era el mu cinético, no nos importa. Nos dan los dos mu, es decir, el mu estático y el mu cinético, pero el que sirve es el mu estático, porque lo que nos dice el enunciado es cuál es el factor de seguridad por el cual el vehículo va a empezar su movimiento. Entonces, la fuerza de roce estática va a decir la fuerza máxima que habría que superar para que el cuerpo comience a moverse. Entonces, por eso es que viene dada por el momento de torsión, es decir, lo máximo que se va a ejercer y rompiendo ese momento de torsión, entonces el cuerpo va a empezar a girar, es decir, la rueda va a empezar a moverse. Entonces, la respuesta vendría por considerar que el máximo torque que se ejerce es de 882 Newton por metro, y si el torque es superior, entonces la rueda va a empezar a girar. Y evidentemente el torque se origina a partir de la fuerza, ¿ya? De la fuerza de roce. Si la fuerza de roce aumenta, también lo va a hacer el torque, ¿ya? Es lo mismo que antes decíamos. Las fuerzas producen un trabajo mecánico. Aquí es lo mismo. Las fuerzas producen un torque, ¿ya? Y el conjunto de fuerzas produce un torque neto. Pero en resumidos cuentas, estos dos ejercicios que acabamos de ver son ejercicios bastante sencillos donde lo que estudiamos es cómo se considera el torque. Y el torque no es más que eh, la consideración de cuando los cuerpos giran, el aporte que hace la fuerza respecto de la distancia que existe entre esa fuerza y el punto donde el cuerpo gira. Es básicamente eso, ¿ya? Ahora tenemos un ejercicio que es el ejercicio número 8 de la guía, que preparó el profesor para la evaluación, ¿ya? Es un ejercicio que es bastante complejo. De hecho, si se tuviera que clasificar, este sería como el más complejo porque requiere de una serie de conocimientos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo ver la hora, entender cada una de las situaciones que se dan y visualizarlo desde el punto de vista de la materia que estamos viendo, ¿ya? Entonces es un ejercicio que lleva dedicación y no es un ejercicio que uno puede decir que lo puede hacer al tiro o que lo puede hacer sin problema, ¿ya? Dice que la manecilla horaria y el minutero del Big Ben, el reloj de la Torre del Parlamento de Londres, es decir, aquí tenemos la imagen, es una torre que queda en Inglaterra, en Londres, y tiene la particularidad de este edificio que tiene un reloj gigante, ¿ya? Aquí se puede ver mejor. Y como todo reloj, tiene un minutero y tiene una manecilla horaria, es decir, una que marca los minutos y otra que marca las horas, ¿ya? Y como estamos hablando de un reloj que está en un edificio, evidentemente es grande el reloj, por tanto sus manecillas también son grandes, no es como un reloj de casa que la manecilla son simplemente unas varillas muy pequeñas. Aquí estamos hablando de una gran estructura. Entonces, esta manecilla horaria y el minutero tienen una masa y tienen un largo, ¿ya? Nos dicen eh, que digamos que miden 2,7 metros y 4,7 metros de largo, es decir, respectivamente, es decir, la manecilla horaria mide 2,7 metros y la manecilla del minutero mide 4,5 metros. Estamos hablando de las partes de un reloj, es decir, es un reloj gigante, por así decirlo. Y además nos dicen que la primera masa es de 60 kilogramos, es decir, la masa de la manecilla horaria. O sea, la manecilla horaria es la manecilla más chica, ¿ya? Y nos dicen que el minutero tiene una masa de 100 kilos. Entonces estamos hablando de un reloj gigante, básicamente. Y evidentemente la manecilla horaria y la manecilla de los minutos pueden ser trabajadas como sólidos, ¿ya? Esto es lo primero que hay que entender. Y nos piden determinar el momento de torsión debido al peso del momento de torsión total o neto debido al peso de estas manecillas en torno al eje de rotación, ¿ya? Que es el centro del reloj. Pero la particularidad de este ejercicio es que lo piden para diferentes horas, ¿ya? Es decir, cuando son las 3, cuando son las 5:15, cuando son las 6, cuando son las 8:20, cuando son las 9:45. Entonces aquí uno tiene que recurrir al conocimiento que se posee de cómo leer la hora, por así decirlo, porque uno tiene que saber qué disposición tienen las manecillas
a las 3 de la mañana, a las 5:15, a las 6, a las 8:20 y a las 9:45. Y obviamente estudiar por separado la disposición que poseen en cada una de estas horas, ¿ya? Así que lo primero que tenemos, cuando ya entendemos la situación, evidentemente, como yo les decía, remarcar todo lo que nos dan, remarcar las masas, remarcar los largos, ¿ya? Saber qué nos piden, capturar los datos, ¿ya? Aquí la primera aseveración que tenemos que hacer es que la única fuerza que está produciendo torque es el peso. De hecho, el enunciado nos habla del momento de torsión debido al peso. O sea, explícitamente nos dicen considera solamente el peso que ejercen estas manecillas, tanto horaria como minutera. Y aquí tenemos los datos. La manecilla horaria tiene una masa de 60 kilogramos y un largo de 2,7 metros. Es la manecilla de las horas. Y para el caso de la manecilla de los minutos, tenemos una masa de 100 kilogramos y un largo de 4,5 metros, ¿ya? Y tenemos que considerar, eh, por así decirlo, a las 3, digamos, cómo está dispuesta la manecilla horaria y la manecilla de los minuteros o de los minutos, ¿ya? Y a las 3 tiene, digamos, esta disposición. Como sabíamos, la manecilla de los minutos es la más grande, la manecilla de los minutos apunta verticalmente hacia el 12 y horizontalmente hacia el 3, la manecilla horaria. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría con estos dos pesos apuntando en esta dirección, ¿ya? L- La masa, en este caso el peso, por así decirlo, de el minutero o la manecilla de los minutos y el peso de la manecilla de las horas. Así queda, digamos, el diagrama de cuerpo libre. Y en este caso el peso actúa en el centro de masa de las manecillas, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, este es el dibujo de lo que está ocurriendo. Y ahora nosotros tenemos que visualizar el torque. Evidentemente, como son dos pesos, porque estamos hablando de dos manecillas distintas, es decir, de dos cuerpos distintos, el torque neto vendría dado por el torque que se produce en la manecilla horaria, más el torque que se produce en la manecilla de los minutos. Y tanto la manecilla horaria como la manecilla de los minutos tienen solamente una única fuerza que nos dice el enunciado, que es el peso, ¿ya? Y el torque, en este caso de los minutos, es cero, ¿ya? El torque de los minutos es cero porque tiene una dirección radial, es decir, apunta hacia el radio, ¿ya? Y entonces nos quedaría que el torque total simplemente es el torque de las horas, ¿ya? Es decir, esta de acá. Solamente viene dada por el torque de las horas, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que ver que es el producto de, obviamente como el torque es fuerza por distancia, ¿cierto? Torque es fuerza por distancia. Tenemos que considerar cuál es la fuerza, que ya sabemos que solamente es el peso, y nos vendría dando la masa de la manecilla de las horas por la gravedad, como vimos, un sentido negativo porque apunta hacia abajo, ¿cierto? Y multiplicada por la distancia, ¿ya? En este caso, la distancia tenemos que considerar que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? ¿Sí? Consulta, pero por qué tenemos que tomarlo en cuenta desde el centro de masa y no como desde la punta? Porque se supone que el centro de masa es donde se distribuye, en un sólido donde se distribuye, por así decirlo, la masa. Y cuando nosotros consideramos el centro de masa, es como el eje de giro predilecto por el cual los cuerpos giran. O sea, los cuerpos tienden a girar por su centro de masa. Eso por definición. Siempre como que en la bibliografía y en la vida real se toma que los cuerpos giran por el centro de masa, ¿ya? Por eso es que en el teorema de Steiner trasladamos el momento de inercia desde el centro de masa a cualquier otro eje. Así que siempre hay que considerarlo por el centro de masa, ¿ya? Ya, pues y aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados y entonces nosotros tendríamos que aplicar Pitágoras para determinar cuál es la distancia que se produce o a la cual está sujeta el, este peso, es decir, la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el centro de giro. Y ahí nosotros tenemos que saber que tenemos un largo por así decirlo, de la manecilla horaria, y ese largo está sujeto a este ángulo de 90 grados. Pero como pasa justo por la mitad, vendría siendo
la mitad la mitad, por eso se coloca h medio, es como la mitad de su altura, ¿ya? Y si este ángulo es de 90 grados, simplemente es el seno de 90 multiplicado por el largo de la manecilla de las horas y por h medios, ¿ya? Aquí en este caso se forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y si nosotros ponemos a pensarnos que si estamos hablando de la manecilla horaria y si pasa por su centro de masa la fuerza, entonces es la mitad de su largo. Ya, básicamente eso, es de todo su largo que tiene la manecilla, justo en la mitad se aplica el peso, ¿ya? Em, Así que se multiplica obviamente como torque fuerza por distancia. La distancia al punto de giro es LH medio seno de 90 grados y el punto de giro siempre es aquí al medio, ¿ya? Y como dijimos, aquí lo más complejo es determinar, por ejemplo, por qué la manecilla de los minutos no produce torque, ¿ya? Y es porque el peso está en una dirección radial, es decir, que apunta hacia el radio digamos, de la circunferencia, porque en realidad el reloj es una circunferencia. Y cuando una fuerza apunta hacia el radio, no está produciendo torque, por definición. Entonces, solamente produce torque la fuerza de las horas, ¿ya? Y desde ahí en adelante es simplemente reemplazar porque nosotros tenemos la masa, tenemos la gravedad y nos dan también cuál es el largo, ¿ya? Nos dan en este caso que el largo de la manecilla horaria, por así decirlo, el largo de la manecilla horaria es de 2,7 metros, es decir, su largo, que es LH o largo de la manecilla horaria, vendría siendo 2,7 dividido por 2, que es 1,35, ¿ya? Entonces, aquí lo que hicimos fue considerar eh, cómo se disponen el minutero, es decir, la manecilla de los minutos y la manecilla de las horas en cierta hora, ¿ya? A partir de eso, consideramos el torque de cada una. En este caso vimos que la manecilla de los minutos no produce torque y la de las horas sí. Y consideramos que como el torque es fuerza por distancia, la fuerza que actúa, que es la única, es el peso, y su distancia es la mitad de su largo porque el centro de masa pasa por la mitad de su largo, ¿ya? Y ahí simplemente reemplazar. Y en este caso, el torque que se produce en las manecillas del Big Ben, justo a las 3, que en realidad creo que son las 3 AM, ¿ya? Es de menos 794 newton por metro, ¿ya? Esa es el torque neto, porque a pesar de que uno de los torques es cero, también se considera, ¿ya? Que es como cero más el torque de las horas, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con todas las otras situaciones, es decir, lo vemos de igual manera para las 5:15, para las 6, para las 8:20 y para las 9:45, siempre haciendo el mismo análisis, ¿ya? Es decir, a las 5:15 se dispone aproximadamente de esta manera. Aquí tenemos la manecilla horaria y aquí tenemos la manecilla, por así decirlo, de las horas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es saber cuál es este ángulo que se produce, porque este ángulo de inclinación que posee la manecilla horaria es 30, ¿ya? Y aquí lo que se propone es que hay que encontrar el ángulo entre el peso y la manecilla de las horas, ¿ya? Porque evidentemente el peso apunta hacia el centro de la Tierra, pero la manecilla de la hora apunta en esta dirección. Entonces, ¿cómo sabemos que entre el peso y la manecilla de la hora hay un ángulo? Y aquí lo que dice es que el ángulo entre dos horas contiguas, por ejemplo, entre las 5 y las 6 de la tarde, o entre las 6 y las 7, siempre entre dos horas que se separan por una hora de distancia, independiente de cuál es de 30 grados. Siempre va a ser así. Siempre el ángulo que se produce entre dos horas contiguas es de 30 grados. ¿Ya? Eso es lo que por teoría se dice. Por eso es que este ejercicio es complejo, porque llegar a saber esto es bien, o sea, por lo menos a mí no se me habría ocurrido como tal. Ya hay que saber esto, que entre dos horas contiguas el ángulo que se produce es de 30 grados. Así que por eso es que aquí tenemos
un ángulo de 30 grados entre el peso de la manecilla horaria y donde se encuentra la manecilla horaria, ¿ya? Es de 30 grados. Sabemos que el torque total es la suma de los torques de cada uno de los cuerpos. Tenemos el torque de la manecilla horaria y el torque de los minuteros, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? El torque de la manecilla de las horas. Sabemos que el torque siempre es fuerza por distancia. La fuerza obviamente ya es sabido que es el peso. Y en este caso nosotros siempre vamos a saber que el centro de masa es el lugar por el cual se encuentra el peso. Es decir, en cualquiera de las situaciones encontramos que el peso justamente surge desde el centro de masa, desde la mitad de cualquiera de las manecillas. Así que por eso es LH medios o LM medios, ¿ya? Y se multiplica por el seno del ángulo. Para el caso de los minutos dijimos que, o sea, para el caso de las horas dijimos que el seno iba a ser de 30 grados, ¿ya? Y para el caso de las minutos, digamos, aquí hay un ángulo de 90 grados. Ya, entonces por eso se multiplica por el seno de 90, ¿ya? Y lo otro que viene es simplemente reemplazar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos los largos, tenemos los pesos, que es simplemente la masa por la gravedad, y ahí simplemente es multiplicar, ¿ya? Considerando el movimiento si es horario o antihorario, eso también es importante, si va en contra de las manecillas del reloj o a favor, ¿ya? Entonces aquí, llegando a la multiplicación, nos da que el torque es de menos 2,6 10 elevado a 3 newton por metro, ¿ya? Para la tercera situación, nos pedían el torque cuando son las 6 de la tarde, ¿ya? Y las 6 de la tarde, si nosotros lo buscamos en el reloj, las dos manecillas están justamente en posición vertical. Y en posición vertical no se produce fuerza, ¿ya? Entonces no se considera que hay un torque, ¿ya? Cuando son las 6 de la tarde. Así que en esa posición simplemente se justifica que no hay torque, así que no, porque apuntan en dirección radial los pesos, ¿ya? Porque son vertical, están en posición vertical tanto la manecilla del minutero como de las horas. Por eso es que cuando apuntan en posición radial no hay torque, ¿ya? Están en posición vertical. Cuando son las 8:20, nosotros tenemos que la manecilla de las horas está en esta posición y la manecilla de los minutos está en esta posición, ¿ya? Y lo otro que consideramos es el ángulo, por así decirlo, que vendría a ser me voy a fijar de algo, vendría a ser las 8:20. Cuando estamos considerando cuando están en esta posición, por así decirlo, las manillas, las manecillas del reloj, se tiene que dividir 360 entre 6 y eso nos da 60 grados, ¿ya? Es similar por así decirlo, al teorema que ocupa el profe acá de que cuando hay dos horas contiguas, se divide entre 12 los 360 grados para saber cuál es el ángulo, ¿ya? Y cuando estamos hablando acá de dos, por así decirlo, las manecillas están en sentido opuestos, se hace la división de 360 entre 6 y eso nos da 60 grados, ¿ya? Y simplemente como pasa por el centro de masa, vendría a ser la masa por la distancia que vendría siendo LH medios o LM medios, porque pasa por el centro de masa en cualquier caso. Siempre va a pasar por el centro de masa el peso y por el seno de 60 grados. Y aquí nos damos cuenta que apuntan en sentidos contrarios, ¿ya? Así que ahí lo que hacemos obviamente es considerar que uno es positivo y que otro es negativo, ¿ya? Y obviamente el torque se sigue calculando de la misma manera, es decir, fuerza por distancia, ¿ya? Y eso nos da el torque que aparece en pantalla, de menos 1,22 por 10 elevado a 3 newton por metro, ¿ya? Para las 9:45, ahí lo que podemos ver es que
se encuentran en esa posición las manecillas, es decir, las dos en posición horizontal, así que obviamente se produce un ángulo de 90 grados, por así decirlo, en ambos casos un ángulo recto con el peso, ¿ya? Así que cuando multiplicamos la distancia, ahí le colocamos seno de 90 grados, ¿ya? Los dos apuntan en sentido antihorario, por lo demás. Así que ahí simplemente se reemplaza masa por gravedad por el largo dividido por 2 y por el seno de 90 y después sumamos. Y eso nos da 3,00 por 10 elevado a 3 newton por metro, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos ver es que en cualquiera de las situaciones tenemos que saber cómo está el minutero y el horario, por así decirlo, o sea, los dos tipos de manecillas de un reloj, en qué posición están. En base a eso visualizamos dónde se encuentra situado el peso, cuál es el ángulo entre el peso y la fuerza, y simplemente saber que ese peso siempre surge del centro de masa, ¿ya? Y recurrir a la definición del torque, que es fuerza por distancia. Recordando que en un sistema calculamos el torque por cada objeto. Cada objeto tiene su propio torque, ¿ya? ¿Por qué este ejercicio es bien complejo? Por la sencilla razón de que hay que analizar varias situaciones, hay que analizar cómo se construye la hora en un reloj, a partir de eso ver de dónde surge el peso, en este caso saber que siempre los cuerpos tienden a girar en torno a su centro de masa, ¿ya? Entonces eso también es un conocimiento técnico conceptual que hay que saber, ¿ya? Y como son varillas, en términos estrictos, es la mitad de su largo, ¿ya? Y ir viendo el ángulo en cada caso y obviamente en algunos casos no va a producirse torque, en otros en algunas de las dos manecillas no va a haber torque, calculando los torques se suman, ¿ya? Ese es como el ejercicio 8. Si nos vamos dando cuenta en lo que hemos llevado de sesión, hemos ido trabajando con el torque, siempre con una ecuación base, que es que el torque es igual a la fuerza que se está considerando para ese torque multiplicada por la distancia entre la fuerza y el eje de giro. Y con esa ecuación, más a los conocimientos, las suposiciones que se hagan, se va obteniendo todo lo demás, ¿ya? Así que esta ecuación es una de las más importantes de la prueba. Ahora tenemos un tercer ejercicio. Nos dicen que, sabiendo que el momento de inercia de una esfera sólida respecto de su eje de rotación, ¿ya? O sea, es una esfera sólida, y nos dicen que sabiendo que su expresión para su inercia, o para su momento de inercia, es 2/5 de la masa por su radio al cuadrado. Nos dicen que supongamos, o supón que la Tierra es una esfera homogénea de masa 5,972 por 10 elevado a 24 kilogramos, y su radio es de 6.371 kilómetros. Nos piden determinar su momento en angular rotacional y su momento en angular orbital, ¿ya? O sea, aquí nos dan las características de una esfera en términos de cómo se compone, que es una esfera sólida, es decir, es una distribución continua de masa, y nos dan cómo se calcula su momento de inercia, 2/5 de su masa por su radio al cuadrado. Y nos dicen además que, supongamos que la esfera es una de estas esferas, por así decirlo, que la Tierra es una esfera, nos dan su masa y su radio, ¿ya? Y nos piden el momento angular, ¿ya? Entonces aquí tenemos los datos, ¿ya? Aquí después nos dicen eh, que nos piden su momento angular rotacional alrededor del Sol, sabiendo que la distancia entre la Tierra y el Sol es de 1,496 por 10 elevado a 11 metros. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? La masa de la Tierra, toda notación científica porque son cantidades extremadamente grandes, expresado en unidades aproximadas, por así decirlo. Tenemos el radio de la Tierra, está acá, y tenemos la distancia entre la Tierra y el Sol, que también está acá, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia de la Tierra. Como ya dijimos y como nos dice el enunciado, es una esfera sólida con expresión 2/5 de mr cuadrado, así que sería 2/5 por la masa de la Tierra y obviamente por el radio de la Tierra al cuadrado. Reemplazamos lo que nos da el enunciado, 2/5 por 5,972 por 10 elevado a 24, y eso multiplicado por su radio al cuadrado, que sería 6.371 por 10 elevado a 3, y eso al cuadrado, nos da el momento de inercia de la Tierra, digamos en términos aproximados, que es de 9,69 por 10 elevado a 37
kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Este es el momento de inercia de la Tierra. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Ya. La Tierra tiene una inercia extremadamente grande y el tema de la inercia en términos conceptuales es la capacidad de los cuerpos de mantenerse en reposo o en este caso de evitar girar. O si están girando, la tendencia a seguir girando, ¿ya? El, Así que es un valor muy grande, entonces nosotros vamos a conocer cuál es la velocidad angular de la Tierra, ¿ya? Y nosotros tenemos la velocidad angular que es 2pi dividido el periodo de rotación de la Tierra. Y nosotros sabemos que en términos conceptuales el periodo de rotación es cuánto se demora en dar una vuelta completa. Entonces sabemos que un día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 segundos o sea, claro, y cada 60 minutos, perdón. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Así que serían 24 horas, cada hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Así que sería 2pi dividido 24 por 60 por 60. Eso nos da 7,27 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo. Y a su vez, el momento angular es el momento de inercia de un objeto por su velocidad angular o su velocidad rotacional. El momento de inercia lo calculamos en el enunciado anterior y acabamos de calcular su velocidad angular. El momento de inercia nos daba momento de inercia igual a 9,69 por 10 elevado a 37 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Y multiplicado por la velocidad rotacional, que es de 7,27 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo, multiplicamos estos dos valores y nos da el momento angular de la Tierra, de 7046 por 10 elevado a 33 kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 1, ¿ya? Así que lo que nos vamos dando cuenta es que a partir del conocimiento de una ecuación para el momento de inercia de una esfera, después suponemos que la Tierra, el planeta donde vivimos, tiene una forma de esta esfera sólida. Entonces, a partir de la masa de la Tierra, de su radio, nosotros calculamos cuál es su momento de inercia. Y el momento angular viene dado por el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces ahí calculamos la velocidad angular sabiendo también que el periodo de rotación de la Tierra está dado por la cantidad de horas que existen, minutos y segundos, ¿ya? Porque por definición es cuánto se demora en dar una vuelta. O sea, aplicando todos esos conocimientos, nosotros podemos llegar al momento angular, ¿ya? Y similar a eso, nos piden también el momento angular orbital alrededor del Sol, sabiendo que la distancia entre estas es la que nos dieron, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que sabemos? Que eh, la Tierra rota alrededor del Sol cada 365 días, ¿ya? Entonces, el momento angular orbital va a ser el momento de inercia de la Tierra por la velocidad orbital, la velocidad angular orbital, ¿ya? Em, Así que sería lo mismo que antes, momento de inercia por velocidad angular. Sería evidentemente la masa de la Tierra, pero ahora el momento de inercia cambia porque ahora tenemos que considerar el radio del sistema Tierra-Sol. Y ahí nosotros tenemos que considerar la distancia que nos daban, ¿ya? El radio de la distancia Tierra-Sol, nos decían que la distancia entre la Tierra y el Sol, RTS, es de 1,496 por 10 elevado a 11 metros. Entonces ahora consideramos un momento de inercia orbital, donde ahora se considera el sistema Tierra-Sol. Y eso además lo multiplicamos por el periodo, o sea, la velocidad angular, que dijimos que era 2pi dividido el periodo, pero ahora es el periodo orbital, donde ahora esto ocurre cada 365 días. Entonces antes nosotros multiplicábamos lo que ocurría en un día, pero ahora es cada 365 días. Es decir, un día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, pero en 365 días, ¿ya? Y aquí es la misma masa, pero lo que cambia es que ahora estamos considerando el radio entre la Tierra y el Sol, ¿ya? Haciendo todos estos cálculos nos da un valor de 2,66 por 10 elevado a 40 kilogramos por metro cuadrado dividido segundo a la menos 1.
¿En qué significa orbital? Cuando un cuerpo, o en este caso un planeta, esto en realidad es bien básico lo que estoy diciendo, pero cuando un planeta gira en torno a otro cuerpo, en este caso, cuando la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿ya? Por eso es que aquí consideramos un radio que es la distancia entre estos dos cuerpos, entre la Tierra y el Sol, y consideramos un nuevo periodo porque esto ocurre cada 365 días. Por eso, antes si nosotros consideramos solamente 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, ahora consideramos 365 días, ¿ya? Igual aplicamos lo mismo que antes, solo que ahora aplicamos un concepto de orbital y se cambió un poco el radio y el periodo orbital, ¿ya? Ahora tenemos otro ejercicio, ¿ya? Dicen que una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿ya? Una caja de 12 kilogramos, entonces, el primer dato, que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción que está unida a un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un sistema de dos masas que están atadas por o unidas por una polea. Tenemos una masa pequeñita de 5 kilogramos y tenemos una masa de 12 kilogramos, ¿ya? Y tenemos, digamos, esta polea de acá y nosotros ya sabemos cómo funciona este cuento. O sea, aquí esta masa de 12 kilogramos está apoyada acá y obviamente cuando este sistema se comienza a mover, los cuerpos cambian su posición, ¿ya? Obviamente aquí cuando el cuerpo está sobre una superficie hay roce y hay otras situaciones, ¿ya? Distinto cuando un cuerpo cuelga. Nos dicen que la polea tiene la forma de un disco sólido uniforme con masa de 2 kilogramos y un diámetro de 0,500 metros, ¿ya? Recordemos que en el semestre pasado nosotros igual estudiamos sistemas similares con estas disposiciones, donde había una polea, pero la diferencia es que no considerábamos la masa de la polea, lo considerábamos como lo omitíamos en los cálculos o en el estudio dinámico. Pero ahora nosotros comenzamos a considerar esta polea, esa es la diferencia porque ahora aprendimos que ahora también hay un momento de inercia asociado a los sólidos, ¿ya? Y nos dicen después de que el sistema se libera, es decir, después de que o justo cuando el sistema comienza a moverse, ¿ya? A funcionar. Nos piden calcular la tensión en el alambre en ambos lados de la polea, la aceleración de la caja y los componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Es decir, tensión del alambre, aceleración de la caja y los componentes de la fuerza, ¿ya? Evidentemente lo que tenemos que hacer son los diagramas de cuerpo libre, donde para que para este semestre, digamos, agregamos la polea como un objeto en estudio, ¿ya? Para el cuerpo que está apoyado en una superficie hay fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal existe o se produce o se origina cuando hay un cuerpo apoyado en una superficie. Así que el cuerpo de 12 kilogramos tiene una fuerza normal hacia arriba, tiene un peso hacia abajo, es decir, M1, que es masa 1 por gravedad, y arriba normal 1. Aquí asumimos que la aceleración apunta hacia donde se moviliza el cable, y aparte la fuerza que hay es una tensión 1, digamos esta tensión de acá, ¿ya? De este cuerpo de acá. Este cuerpo tiene una fuerza normal hacia arriba y tiene un peso hacia abajo, ¿ya? Y en este otro caso, para el cuerpo de 5 kilogramos, la tensión 2 apunta hacia arriba, ¿ya? Hacia acá. Y hacia abajo simplemente está el peso. Obviamente no hay normal porque no está apoyado en una superficie, ¿ya? Y para el caso de la polea, indicamos hacia dónde se encuentra situada la aceleración y obviamente, como en cualquier cuerpo, el peso de la polea apunta hacia abajo, ¿ya? Y tenemos una fuerza de aplicación también y tenemos la tensión que apunta en los mismos sentidos, es decir, la tensión apunta hacia acá, la tensión uno y hacia acá, ¿ya? La tensión uno apunta hacia acá y la tensión 2 apunta hacia acá, ¿ya? Eh, y es básicamente eso, ¿ya? Esos son como los diagramas de cuerpo libre. Entonces, como ya lo habíamos hecho, tenemos que por cada cuerpo empezar a generar ecuaciones en eje X y en eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la masa por la aceleración en X. Y lo mismo va a pasar en términos eh, de segunda ley de Newton para el eje Y, ¿ya?
Entonces, en el eje X, masa por aceleración en X. Para el primer cuerpo, la única fuerza que hay en el eje X es la tensión, ¿ya? Y por tanto, esa tensión la igualamos a la masa por la aceleración, porque no hay más. O sea, para el primer cuerpo en el eje X solamente está esta tensión 1, ¿ya? Y también sabemos que para el segundo cuerpo no hay fuerza en X, por tanto, no se hace más, ¿ya? Y para el eje Y, como les dije, la sumatoria de fuerza en Y es la masa por la aceleración en Y. Y para el segundo cuerpo tenemos la tensión 2, ¿cierto? Menos masa 2 por gravedad, ¿cierto? Igual a masa 2 por aceleración, ¿ya? La tensión 2 apunta con signo negativo porque se considera que la aceleración apunta en este sentido, la aceleración de la cuerda, y la tensión apunta hacia arriba, son en sentidos contrarios. Y vamos a considerar positivo hacia donde apunta la aceleración, ¿ya? Em, y hacemos lo mismo con el eje Y del primer cuerpo, es decir, normal 1 menos m1 por g igual a masa 1 por aceleración, ¿ya? Así que en resumidas cuentas, para el primer cuerpo hay movimiento en el eje X y en el eje Y para el segundo cuerpo solo hay movimiento en el eje Y, ¿ya? Y hasta aquí es lo que habíamos visto en el semestre pasado de hacer la sumatoria de cuerpos, o la sumatoria de fuerzas, perdón, en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Y ahora sabemos que la sumatoria de torques que actúan sobre un sistema viene dado por o suma en su totalidad el momento de inercia del sólido multiplicado por la aceleración angular, ¿ya? Entonces, el momento de inercia de la polea, ¿cuál es? Nos dicen que la polea eh, es un disco sólido uniforme. Aquí nos dicen, es un disco sólido uniforme. Eso igual debimos haberlo subrayado. Entonces, el disco sólido uniforme tiene un momento de inercia de un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y eso se multiplica por alfa, ¿ok? Y tenemos también que la sumatoria de torques viene dada por, evidentemente, torque es fuerza por distancia, ¿ya? Las fuerzas, evidentemente, en términos de la segunda ley de Newton, se restan o se suman, ¿ya? Porque es sumatoria de fuerzas. La distancia es la distancia al radio de la polea, por tanto, el F por D, el D va a ser el radio, ¿ya? Y las fuerzas se restan porque son en sentidos contrarios, es decir, tenemos el torque 1 apuntando en esta dirección y el torque 2 apuntando en esta otra dirección. Así que son direcciones contrarias, así que sería torque 2 menos torque 1. Esto igual que la segunda ley de Newton con los cuerpos, pero ahora estamos viendo en términos de torque. Sería el torque se relaciona con las tensiones en este caso. Las tensiones producen torque. Torque 2 menos torque 1 por radio igual a momento de inercia por alfa. El momento de inercia es un disco sólido uniforme, un medio de mr cuadrado por alfa. Y por definición en un sólido, la aceleración lineal es igual al radio del sólido por la aceleración angular, ¿ya? Así que lo que podemos hacer simplemente es despejar alfa, que vendría siendo la aceleración angular dividido r, ¿ya? Así que esto donde está alfa podemos reemplazarlo por a dividido por r. Por a dividido por r, y ahí se elimina en este caso un r, ya por así decirlo. Y nos quedaría de esta manera, ¿ya? Pero esta es la ecuación que viene dada por la polea y considerando los torques que son producidos por la tensión, ¿ya? Y después, si nosotros reemplazamos todas estas ecuaciones, podemos obtener esta ecuación equivalente. En este caso, la masa 2 por la gravedad es la masa 1 más la masa 2 más un medio de la masa, ¿ya? Porque la aceleración del sistema es la misma. Entonces aquí era como m1 por a más m2 por a más un medio de m por a. Entonces como que todas esas cosas nosotros las fuimos reemplazando, ¿ya? En esta ecuación de acá. Em, Así que si nosotros después despejamos la aceleración, nos va a dar que es la masa 2
dividido la masa 1 más la masa 2 más un medio de la masa m grande, que es la polea, por la gravedad. Simplemente se reemplaza todo, tenemos todos los datos, las masas de los cuerpos y la masa de la polea, tenemos la gravedad y obtenemos la aceleración del sistema, que es de 2,72 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Y a su vez, queríamos saber también las tensiones, la tensión 1 del primer diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Tensión 1 es masa 1 por aceleración, la que está acá. Entonces, tensión 1 masa 1 por aceleración, ya sabemos la aceleración del sistema, la acabamos de calcular. Sabemos la masa 1, así que nos da 32,6, ¿ya? La masa 2 también, reemplazamos simplemente y nos da 35,4 newtons, ¿ya? Em, y eso era para el primer caso donde nos pedían la tensión en el alambre en ambos lados y la aceleración de la caja. O sea, tenemos la letra A y la letra B, ¿ya? Y después la letra C nos pedían saber nos decían, por ejemplo, que había una fuerza que se ejerce sobre la polea. Hay una fuerza que ejerce el eje de rotación sobre la polea, que es una fuerza que está hacia acá, ¿ya? Que es la que se expresa justamente acá. Y queremos saber qué componentes tiene esa fuerza, ¿ya? Hay un eje de rotación y está la polea. Y hay una fuerza que produce el eje, ¿ya? Que es como si se produjera esa fuerza, entonces, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical? ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? ¿Cómo es esa fuerza en términos de componente X? ¿Ya? Para eso tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. Es decir, esta fuerza tiene una componente en X que está acá y tiene una componente en Y que está acá. La descomponemos en X y en Y. En X es la tensión 1 que está acá. Es el mismo valor que la tensión 1, ¿ya? Así que en X esta fuerza tiene de componente X la tensión 1, ¿ya? Y de componente en Y, esta parte de acá, que viene dada por la masa por la gravedad más la tensión 2. Es decir, es, por así decirlo, es el peso que si nosotros nos ponemos a pensar, es el peso, pero también tiene un componente de tensión 2, ¿ya? Entonces ahora estamos viendo que la fuerza F es esta, pero es la fuerza como vector. Entonces despejamos en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En el eje X es la tensión 1, porque es la proyección, el mismo valor. Y en el eje Y es la suma del peso más la tensión 2, ¿ya? Este es un análisis un poco posterior que se hace, ¿ya? Em, Así que en el componente X tiene X 32,6 newton, que es la tensión 1 que ya calculamos. Y en cuanto a eje Y, es masa por gravedad más tensión 2. Sería 2 kilogramos por la gravedad más la tensión 2, ¿ya? Eso nos da 55 newton. Es decir, la fuerza que produce el eje sobre la polea de un vector, digamos, 32,6, 55,0, ¿ya? Si fuera un vector con x, y, ¿ya? Vamos a ver otro ejercicio más, ¿ya? Aunque nos pasemos de la hora, vamos a ver varios ejercicios más, ¿ya? Para que igual vaya quedando como claros los conceptos, ¿ya? Aquí nos hablan de qué fracción de la energía cinética total es rotacional para los siguientes objetos que ruedan sin resbalar por una superficie horizontal, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando estamos considerando los sólidos, la energía cinética viene dada por la velocidad que poseen, pero también en términos de su rotación. Entonces hay un componente que es rotacional y hay un componente que es cinético como tal, que es como de la velocidad que adquiere. Y para cada uno de los que nos van a decir, digamos, de los sólidos que nos dicen, queremos saber de la energía cinética total, cuánta corresponde al componente rotacional, ¿ya? Es como decir, si nosotros, por ejemplo, si tuviéramos
1000 pesos. Y no sé, 500 vienen de mi trabajo y otros 500 vienen de un regalo que me hizo mi mamá. Tengo 1000 pesos, ¿ya? Pero 500 me los regaló mi mamá y 500 me los gané yo. Y nos podrían preguntar, ¿cuál es la fracción de dinero que proviene de mi mamá? Y es 500 dividido 1000, ¿ya? Lo mismo nos están preguntando ahora, pero en términos de energía. La energía del sólido va a ser una parte de la energía cinética de rotación y un poco de la energía cinética de velocidad. Y nos están preguntando lo mismo. De todo lo que hay en energía cinética, ¿qué fracción es rotacional? ¿Ya? Eso es como para entenderlo. Y nos dicen de un cilindro sólido uniforme, de una esfera uniforme, de una esfera hueca de paredes delgadas y de un cilindro hueco con radio exterior R y radio interior R medios. ¿Y qué es lo que pasa con este cilindro, esta esfera, todas estas características? Que ruedan por una superficie horizontal. Cuando ruedan, tienen energía por la velocidad y tienen energía por la rotación. ¿Y qué parte de esa energía cinética total es por rotación? ¿Ya? Aquí tenemos que entender que un objeto que rueda sin girar, su velocidad del centro de masa viene dada por el radio del sólido multiplicado por su velocidad angular. Eso también es parte de la asignatura. Así que en este caso, si queremos considerar la energía total es la energía cinética producto de la velocidad más la energía cinética producto de la rotación, ¿ya? Es como lo que les decía, yo tengo 1000 pesos, eso es lo total que tengo, el dinero total, y arriba le colocamos solamente los que provienen de un regalo. Por ejemplo, de mi mamá. Son 500 dividido 1000. Lo mismo pasa acá. El total de la energía está abajo, es decir, energía cinética producto de la velocidad más energía cinética producto de la rotación y arriba lo que queremos calcular en fracción, es decir, solo de la rotación, ¿ya? Entonces, esa es como la idea de lo que se tiene que hacer en este ejercicio. De un total consideramos solamente una parte del total. Y esa parte, ¿qué porcentaje tiene respecto del total? ¿Ya? Esa es como la idea. Siempre en términos de un sólido, su energía cinética va a ser la suma de la energía cinética em, producto de la velocidad más la energía cinética producto de la rotación. Por la velocidad es la que conocemos de siempre, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, solo que, tal como dije en otro ejercicio, cuando los cuerpos giraban en torno a su centro de masa, lo mismo ocurre con su velocidad, es en torno al centro de masa, ¿ya? Más un medio del momento de inercia, también, como les digo, respecto al centro de masa del sólido, por el- la velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Y eso nos da, también si nosotros lo operamos algebraicamente esto, nos da uno dividido 1 más la masa por el radio al cuadrado por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Y para eso simplemente nosotros tendríamos que, para cada caso, por ejemplo, nos hablan de un cilindro sólido uniforme, su fórmula es de un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Lo mismo para el caso de una esfera hueca de paredes delgadas, lo mismo tendríamos que hacer. Es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y lo mismo para el caso de la esfera hueca o del cilindro hueco con exterior R y radio R medios. Para todos esos casos, nosotros deberíamos, em, digamos, calcular su momento de inercia. Y una vez que calculamos su momento de inercia, reemplazamos masa dividido o sea, por su radio al cuadrado dividido el, el centro de masa. Y aquí tenemos el resultado. Es decir, obviamente ustedes tienen que reemplazar acá. Reemplazan por el radio, obviamente reemplazan por cada una de estas expresiones y estas la reemplazan acá. Y si algebraicamente hacen eso, nos va a dar inmediatamente el resultado de un tercio, es decir, un tercio de la energía total de un cilindro sólido uniforme, de la energía cinética total corresponde a la energía cinética rotacional, ¿ya? 2/7 de la energía cinética total
de una esfera uniforme es representada por su energía cinética rotacional, ¿ya? Por ejemplo, en el tercer ejercicio de una esfera hueca de paredes delgadas, ¿qué quiere decir acá? Que 2/5 de su energía cinética total es representada por su energía cinética rotacional. Y para el último caso, 5/13 de su energía cinética total es representada por su energía cinética rotacional. Entonces, este es un ejercicio de tipo algebraico, donde no hay que calcular un valor exacto, pero aquí demostramos que independientemente del valor de m y de r, para cada uno de estos sólidos hay una proporción de su energía cinética total respecto de la rotacional, ¿ya? Aquí lo que recordamos es siempre que los cuerpos se movilizan o tienden a rotar por su centro de masa. Por eso que acá la velocidad es respecto al centro de masa y que el momento de inercia también. Y como lo que preguntaba un compañero de ustedes, siempre consideramos que se está también en el torque, que es sobre el centro de masa, ¿ya? Em, este es un ejercicio conceptual, ¿ya? Y bueno, ahí simplemente ustedes hagan el trabajo de reemplazar esta expresión del momento de inercia acá en esta expresión de acá, donde ahí lo que nosotros hicimos, dividir la energía rotacional, dividido la energía cinética de movimiento más la rotacional, y si todo esto se despeja algebraicamente, queda 1 dividido, 1 más la masa al radio al cuadrado, dividido el momento de inercia del centro de masa. Pero ahí lo que nos damos cuenta es que si ustedes cada una de estas expresiones las reemplazan acá, van a obtener cuál es la proporción de veces que la energía rotacional hace la energía total. Y podrían hacerlo al revés. En vez de la energía rotacional, considerar la energía de movimiento. Y obviamente ustedes despejan y llegan a otra expresión. Pero este es un ejercicio de tipo conceptual, ¿ya? Pero igual lleva su cierta complejidad. Hay que saber bien las expresiones para cada uno de estos sólidos y saber que la energía cinética total, cuando hay sólidos de distribución de masa, digamos, hay un componente de energía cinética rotacional y otro de movimiento, ¿ya? Ahora tenemos otro ejercicio. Nos hablan de una esfera hueca con masa de 2 kilogramos, ¿ya? Que rueda sin resbalar bajando una pendiente de 38 grados, ¿ya? O sea, hay una especie de pendiente y hay un ángulo de 38 grados, digamos, y hay una esfera hueca que va rodando, por así decirlo. Esta esfera tiene una masa de 2 kilogramos y este ángulo dijimos que es de 38 grados, ¿ya? Y nos piden calcular la aceleración, la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Y después nos preguntan cómo cambiarían sus respuestas si la masa se duplica, ¿ya? Aquí tenemos la situación, en realidad va rodando, por así decirlo, pero bajando, en realidad era bajando. Sí, en realidad es el mismo dibujo que acá, solo que lo dibuja del otro lado. Esta esfera hueca eh, va rodando hacia abajo. Tenemos un ángulo, ¿cierto?, de 38 grados, que es un ángulo beta. Y aquí tenemos su diagrama de cuerpo libre. La aceleración, que obviamente es del centro de masa, como les dije, siempre los cuerpos tienden a girar respecto a su centro de masa. Tenemos todas las fuerzas, como el cuerpo o la esfera está apoyada en una superficie, tiene una fuerza normal hacia arriba, tiene un peso ya que está dado por mg coseno del ángulo de 38 grados, en componente, porque este peso está como mg coseno de beta y mg seno, porque el peso apunta hacia acá, pero el peso tiene una componente en x y tiene una componente en y, ¿ya? La componente en y lleva coseno y la componente en x lleva seno. Pero aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un peso y tenemos una fuerza normal. Solo que este peso está sujeto a la inclinación que le da o que le otorga este ángulo, ¿ya? Y para eso hacemos lo mismo, como estamos trabajando con sólidos, trabajamos con la fuerza, en este caso la sumatoria de fuerzas de la que habla Newton, pero también hablamos de el torque, donde el torque suma el momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo, es decir, nosotros tenemos que la sumatoria de fuerza en X es la masa por la aceleración en X, ¿ya? Y en este caso, en el eje X, nosotros tenemos el componente X del peso, ¿ya? El componente X del peso. Y tenemos una fuerza también de aplicación, ¿ya? Y eso es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Luego,
respecto del torque, el torque suma el momento de inercia del sólido por la aceleración angular. Y el torque es la fuerza que se aplica multiplicada por la distancia al eje de giro, que en este caso es el radio de la esfera, ¿ya? Y eso es igual al momento de inercia de la esfera hueca, que es 2/3 de mr cuadrado por alfa. Ya hemos dicho en los ejercicios anteriores que alfa es la aceleración dividido el radio, ¿ya? Así que si nosotros reemplazamos alfa por aceleración del centro de masa dividido el radio, vamos a obtener, obviamente como aquí también hay un radio, y ahí se van a eliminar los radios, nos queda que la fuerza es 2/3 de la masa por la aceleración del centro de masa, ¿ya? Y si esto nosotros lo reemplazamos en la primera ecuación, nos va a quedar mg seno de beta menos 2/3, era menos f, pero f es 2/3 de la masa por la aceleración del centro de masa, nos va a quedar igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿ya? Y dijimos que la aceleración era igual a alfa dividido el radio. Entonces nos queda 3g seno de beta, ¿ya? Dividido por 5, porque en este caso eh, reemplazamos. eh, Eso nos da 3,62 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Y como la fuerza era 2/3 de la masa, por así decirlo, por la aceleración del centro de masa, nos vendría a dar 2/3 por la masa, que es 2 kilogramos, y por la aceleración del centro de masa, que es de 3,62 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da 4,83 newton, ¿ya? Em, y ahora si hacemos el diagrama de cuerpo libre para el eje Y, donde está la fuerza normal y la componente ni del peso, digamos, nos queda normal menos peso con coseno, digamos. Así que la normal es igual a mg coseno de 38 grados, que es 15,45, ¿ya? Y nosotros sabemos que la fuerza máxima que se produce es la fuerza estática, por así decirlo, o el coeficiente estático por la fuerza normal. Acabamos de calcular la fuerza normal, que es de 15,45 newton, y lo multiplicamos por el mu, ¿ya? Em, y eso nos da, por así decirlo, el resultado de... o sea, en realidad nosotros queremos calcular mu. Mu, en este caso lo dividimos, queda la fuerza dividido la fuerza normal, ahí sí. Entonces, la fuerza normal la acabamos de calcular y también calculamos la fuerza que se produce, que es de 4,83. Así que ahí nos queda la división de 4,83 dividido 15,45. Ahí obtenemos el coeficiente de roce, que es 0,313, ¿ya? Em, Ahí tenemos el coeficiente de fricción mínimo, ya lo calculamos. Calculamos la aceleración del sistema y la fuerza de fricción, ¿ya? Em, Luego nos pedían qué pasaría si la masa se duplica, ¿ya? Entonces, en este caso, si la masa se duplica, la fuerza normal se duplica, porque la fuerza normal vendría siendo masa por gravedad y por coseno de beta, pero ahora la masa es el doble, ¿ya? Pero aquí nos dice que la aceleración es independiente de la masa, y que la fuerza de fricción es proporcional a m, si es que aumenta. Es decir, la aceleración no cambia, porque la aceleración es independiente de la masa. La aceleración es 3 veces la gravedad por el seno de beta dividido por 5. Y en este caso, como les dije, la fuerza normal es mg coseno de beta. Por tanto, si la masa es el doble, la normal también se va a duplicar, ¿ya? Em, y la fuerza normal también es el doble, ¿ya? Básicamente, si aumenta m, aumenta n, porque está en la ecuación, ¿ya? Y lo que vimos en este ejercicio es un diagrama de cuerpo libre, donde despejamos, en este caso, para el eje X y para el eje Y, un componente del peso, que no tiene un componente normal, por así decirlo, de solamente un valor, sino que tiene un componente X e Y, porque está sujeto a un ángulo. Y obviamente, como la esfera hueca está apoyada en una superficie, tiene una fuerza normal, ¿ya? Y en base a esto hacemos los diagramas de cuerpo libre, tal cual lo hacíamos el semestre pasado, solo que ahora consideramos también la sumatoria de torques, ¿ya?
Y siempre la sumatoria de torques es la aceleración angular por el momento de inercia del sólido. Y ahora tenemos otro ejercicio más. Nos dicen que una esfera sólida se libera a partir del reposo. Ya, una esfera sólida, y aquí nos vamos dando cuenta que en todos los problemas a nosotros nos dicen cuál es el sólido, y con eso nosotros vamos a llegar a saber, si nos dan en la prueba obviamente, o si sabemos, el momento de inercia, cómo se calculan más bien. Entonces nos dicen, una esfera sólida se libera a partir del reposo y baja por una ladera, y con la ladera, digamos, hay un ángulo de 65 grados, es decir, va bajando igual como en todos los ejercicios, hay un cierto ángulo y esta esfera o el sólido en general va bajando, ¿ya? Hay un ángulo, por ejemplo, beta. Este ángulo es de 65 grados, ¿ya? Y nos dicen qué valor mínimo debe tener el coeficiente de fricción estática entre la ladera y la esfera para que no haya deslizamiento. Nuevamente tenemos que hacer todo el estudio de las fuerzas con diagrama de cuerpo libre para llegar a saber cuál es ese coeficiente de fricción, que una vez que ese coeficiente de fricción se supera, hay deslizamiento. Y también nos dicen que calculemos, o sea, en realidad no calculemos, sino que nos preguntan si con ese coeficiente que se obtuvo bastaría para evitar que la esfera resbale, que la esfera hueca resbale, ¿ya? O sea, con ese coeficiente basta para que la esfera no, para que la esfera resbale. Y ahí nos dicen que una esfera hueca es como decir un balón de fútbol, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Que asumamos que por las características del sólido, un ejemplo sería un balón de fútbol. Es decir, pensemos que un balón de fútbol está cayendo por esta ladera y nos piden justificar la respuesta. Y también nos preguntan respecto del inciso A, ¿por qué usamos el coeficiente de fricción estática y no el coeficiente de fricción cinética? Que en realidad eso ya lo sabemos, porque cuando el cuerpo está en reposo, hay que comenzar a moverlo y obviamente ahí se necesita más fuerza que cuando está en movimiento. Nuevamente, en todos los ejercicios ustedes van a tener que hacer este diagrama de cuerpo libre cuando se mezclan fuerzas, movimientos. Y tenemos el balón de fútbol o la esfera hueca, como se le denomina el sólido, que va bajando por esta ladera. Tiene un componente del peso, que tiene un componente X y un componente Y. Al igual que en el diagrama anterior, tenemos una fuerza normal también, ¿ya? Y tenemos una fuerza de fricción, ¿ya? Y tenemos también cómo se va disponiendo la aceleración. Entonces tenemos el peso, tenemos la fuerza de roce o de fricción y la fuerza normal, ¿ya? Y simplemente tenemos que hacer el estudio, por ejemplo, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Aquí también el torque o la sumatoria de torque neto va a ser igual al momento de inercia del sólido por la aceleración angular, ¿ya? Entonces, para el eje Y vendría siendo normal menos la componente ni del peso. La componente ni del peso va a ser mg coseno, ¿ya? Y además nosotros sabemos que la fuerza de roce es el coeficiente de roce estático, porque es una fuerza de roce estática, multiplicada por la masa, la gravedad y el coseno del ángulo, ¿ya? Y en el eje X lo mismo, sumatoria de fuerza en X es masa por aceleración en X. Ahí tenemos dos componentes, el peso y la fuerza de roce en el eje X. La componente X del peso, mg seno de teta, menos la fuerza de roce, ¿ya? Que es la fuerza normal por mg coseno de teta. Eso es igual a la masa por la aceleración. Así que la aceleración nos queda que es la gravedad por el seno de teta menos mu por digamos, estático por el coseno de teta. Aquí, como en ambos lados de la expresión hay una masa, las masas se eliminan. Es decir, la aceleración del sistema es independiente de la masa. Depende del ángulo de inclinación y del coeficiente de roce máximo, ¿ya? Em, y obviamente también consideramos la esfera, por así decirlo. ¿Ya? Tenemos su radio, tenemos la fuerza normal, tenemos hacia dónde apunta la fuerza de roce y obviamente todo eso nos va a permitir entender la situación. Entonces, la sumatoria de torques es cada torque por su distancia. Como estamos considerando el peso va a producir torque en este caso. El peso es mu por la fuerza normal, que sería mu por mg, por coseno de teta y por la distancia. La distancia desde el eje de giro hacia el centro de masa es el radio de la esfera, ¿ya? A su vez, es una esfera hueca que tiene un momento de inercia de 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Así que ahí nos queda simplemente sumatoria de torque es igual al momento de inercia por alfa,
nos quedaría mu estático por la masa y por la gravedad por el coseno de teta por r, y eso es igual a I por alfa, es decir, 2/5 de mr cuadrado por alfa, ¿ya? Cuando resbala, tenemos que alfa, ya hemos visto esta ecuación, es igual a la aceleración dividido el radio. Así que donde está alfa colocamos a dividido r y se elimina el radio, por así decirlo, el radio que está acá con este radio cuadrado, porque aquí pasa a dividir otro radio, digamos. Entonces se eliminan todos los radios y nos queda mu sub s o mu estático por la gravedad y por el coseno de teta igual a 2/5 de A, ¿ya? Y con eso, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, despejar mu s, nos quedaría en términos de, bueno, la aceleración es 5/7 de la gravedad por el seno de teta, esto se despeja de acá, y el mu sub s, la tangente es seno dividido coseno, es decir, si reemplazamos la aceleración, después queda un seno dividido en coseno, que es una tangente, queda que el coeficiente de roce estático es 2/7 de la tangente de teta. Ahí lo calculamos que es 0,613, ¿ya? Y ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el momento de inercia, pero nos dicen qué cosa en el ejercicio B. El coeficiente de fricción calculado bastaría para evitar que el balón resbale. Entonces, nosotros tenemos que calcular si este valor de 0,613 es suficiente, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que suponer que va a resbalar. Y cuando resbala, no se cumple esta ecuación del alfa igual a A por R. Por tanto, en la misma ecuación que teníamos antes, no reemplazamos esto. Por tanto, nos va a quedar una expresión distinta. Nos va a quedar que la aceleración es de 3/5 de la gravedad por el seno de teta. Y nos va a quedar que el mu sub s es de 2/5 por la tangente de teta, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, aquí nos dicen, para evitar que resbale. Es decir, que esta famosa ecuación que les presenté de alfa igual a la aceleración angular por r, solamente se aplica cuando el sólido no resbala. Cuando no resbala, aplicamos la ecuación, la reemplazamos y obtenemos una expresión para el mu s. Pero cuando resbala, no podemos aplicarla y nos queda un despeje distinto para mu sub s. Ya nos queda 0,858. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando resbala es de 0,858 y cuando no resbala es de 0,613. Es decir, lo que nos preguntan de si es suficiente para que no resbale, mentira, porque cuando resbala es de 0,858. Es decir, con más de 200 de diferencia, más de 0,2. Entonces, no es suficiente para que el cuerpo no resbale, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho en este ejercicio es hacer un estudio dinámico de las fuerzas en las que actúa un sólido cuando se moviliza, pero considerando el momento de inercia del sólido, donde hacemos una sumatoria de fuerzas, como ya lo hicimos el semestre pasado, pero además le añadimos el tema del torque, donde en el torque, al sumar todos los torques en términos de torque neto, va a dar que es el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, en el torque se involucra el momento de inercia del sólido. Igual es sumamente importante hacer todos los diagramas de cuerpo libre para entender bien, sobre todo cuando es un plano inclinado o cuando va girando en una superficie que tiene una cierta inclinación, porque ahí hay un ángulo. Y el peso se distribuye en el ángulo, en componente X y componente Y, ¿ya? Y después nos preguntaban por qué se tiene que ocupar el coeficiente estático, y es simplemente porque el cuerpo parte del reposo. Y nosotros vimos el semestre pasado que cuando el cuerpo parte del reposo, se necesita más fuerza, por tanto el coeficiente es máximo, ¿ya? Em, bueno, en términos de tiempo, ya llevamos harto tiempo, así que la sesión quedaría hasta aquí, pero este último ejercicio que queda, eh, yo se lo voy a grabar en un video y se los voy a enviar al grupo, ya para que también vean la explicación de este ejercicio. En todo caso, a modo de resumen, vimos diferentes ejercicios donde hay que aplicar el concepto de momento de inercia, pero lo que hacemos es hacer el mismo estudio de la dinámica de antes, solo que ahora consideramos que el sólido sí tiene masa y por tanto está sujeto a un momento de inercia, ¿ya? Y en todos los ejercicios vamos viendo lo que son los diagramas de cuerpo libre y todas las situaciones que se van dando. Pero como nos vamos dando cuenta, vamos aplicando todo lo que ya sabemos, es decir, todo lo que implica si un cuerpo está en reposo,
si un cuerpo está en movimiento, si está apoyado en una superficie, hay fuerza normal, etcétera, ¿ya? Pero eso ha sido básicamente por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Por mi parte, no. Ya. Yo por lo menos les recomiendo que ya queda mañana nomás para la prueba porque es el lunes, ¿cierto? Sí, a primera hora. Les deseo la mejor suerte nomás y obviamente aún les queda un poquito para ver los ejercicios. Siendo sincero, la prueba del año antepasado son los 4 ejercicios que expliqué la semana pasada. Así que por lo mismo que al comienzo de la sesión les decía que muy probablemente sea como similar la dificultad a lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Y los ejercicios que vimos hoy día igual son bien complejos, ya no son ejercicios que uno diga que se pueden resolver al tiro, sino que llevan harto análisis. Así que igual les voy a enviar la presentación, pero también lo que va a entrar en la prueba va a ser como lo que vimos la semana pasada, ejercicios como los de ahora, donde aquí hay que aplicar todo lo que ya se ha visto, todo lo que se sabe el semestre pasado, y digamos todas las ecuaciones se van como uniendo, ¿ya? Pero eso sería básicamente, chicos. Bueno, Eric, muchas Chao. gracias por todas las ayudantías. Ojalá nos vaya bien el lunes. Para que les vaya bien, no se preocupen si para eso son las ayudantías, ¿ya? Así que eso, chicos. Muchas gracias, Eric. Te pasaste. Chao, cuídate. Chao. Ten buen fin de Igual, semana. gracias. Cuídense.